Buenas tardes. Vamos a empezar entonces a dar la explicación sobre el trabajo que realizaremos en el laboratorio de respuesta en frecuencia para amplificadores operacionales. Básicamente, o en general, el objetivo de este espacio es mostrar que los dispositivos electrónicos tienen una respuesta en frecuencia. No es solamente sacar ecuaciones y ya, hay que tener en cuenta que esos dispositivos también tienen una respuesta en frecuencia. Eso es debido a su forma de estar construidos como tal. Son semiconductores y como semiconductores tienen internamente resistencias, tienen internamente capacitancias, tienen internamente amplificaciones, transistores, y eso limita la forma en que responde en frecuencia a cualquier circuito. Para eso vamos a utilizar, voy a hacer la explicación sobre el circuito inversor. En el laboratorio tenemos planteado sacar el diagrama de bode de magnitud de un circuito inversor y un circuito no inversor, tanto para un LM324 como para un LF353. La forma de respuesta de frecuencia de ellos dos es diferente. Entonces vamos a comenzar hablando de cómo sacamos las ecuaciones de un circuito como este. Entonces, un circuito como este tiene un voltaje de entrada, tiene un voltaje de salida y un amplificador operacional, dos resistencias. La salida de ese amplificador operacional, la salida de ese circuito es que la salida es R2 sobre R1 menos B sub I. O sea, la señal de salida es el inverso de la señal de entrada multiplicado por la razón de estas dos resistencias. En nuestro caso las dos resistencias son iguales, por lo tanto la salida será el inverso de la entrada. El análisis de esto se hace utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué tenemos en cuenta? Tenemos en cuenta las consideraciones para un amplificador operacional ideal. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la corriente que entra por el amplificador operacional, por el pin positivo, en este caso, por este pin positivo, es 0. Y la corriente que entra por el pin negativo también es 0. ¿Eso a qué se debe? Eso es porque asumimos que entre el pin positivo y el pin negativo dentro del amplificador operacional hay una resistencia inmensa que hace que no circule corriente. A eso le llamamos la impedancia de entrada. Idealmente es infinita. Recordemos que cuando tenemos una resistencia por la cual circula una corriente, entre los dos nodos entre los dos puntos de conexión de esa resistencia aparece un voltaje, el voltaje entre A y B. Si la corriente va en este sentido, entonces definimos que el voltaje en la resistencia es voltaje en A menos voltaje en B. Así las cosas, si la resistencia tiende a infinito, pues no va a dejar pasar corriente, la corriente va a ser 0. Entonces nuestra ecuación, esta de aquí, voltaje en A menos voltaje en B es B sub R, sería igual a R por la corriente que circula, y como la corriente en el amplificador operacional dijimos que era 0, eso nos lleva a que el voltaje que hay en A va a ser igual al voltaje que hay en B. Entonces el voltaje en A sería B más y el voltaje en B sería B menos. O sea que las consideraciones para hacer el análisis de un amplificador operacional ideal es que el voltaje que hay en el pin positivo, en el pin negativo, es el mismo que va a haber en el pin positivo, y que la corriente que ingresa a esos pines, por esos pines, es 0. Planteamos ecuaciones de nodo. Por ejemplo, en este nodo decimos que la corriente va en ese sentido, la otra corriente va en este otro sentido, y aquí hay una corriente hacia el amplificador operacional. Aquí tengo la ecuación: corriente de R1 más corriente de R2 más la corriente que va por el pin negativo. Todo esto, la suma de esto es 0, esto es ley de corrientes de Kirchhoff. Defino la corriente R1, que sería voltaje en X menos B sub I sobre R1. La corriente en R2, que sería voltaje en X menos voltaje B sub O sobre R2, más la corriente que va por el pin negativo del amplificador operacional, que es 0.
Eso me deja esta ecuación. Ahora utilizo las consideraciones si es que el voltaje en X, pues es el voltaje en el pin negativo, debe ser igual al voltaje en el pin positivo. Y el voltaje en el pin positivo está conectado a 0. Entonces el voltaje en X es 0. El voltaje en X sería lo que se llama una tierra virtual. Un voltaje 0 que no está conectado a 0 real, a la tierra realmente. En ese orden de ideas, entonces la ecuación me queda que menos BI sobre R1 más menos BO sobre R2 es 0, de donde el voltaje de la salida es menos R2 sobre R1. Supongamos que la señal de entrada es una señal senoidal, 2 seno de 30t, que R2 es igual a R1, que es igual a un K. Entonces el voltaje de salida va a ser menos 2, 1000 sobre 1000, esto da 1, seno de 30. Si vos graficas eso, vas a obtener que la señal de entrada sería de esta forma, y la señal de salida es el negativo de esa, es el inverso, entonces sería de esta forma. Eso es lo que veríamos en un osciloscopio. Ahora, en este análisis nunca incluimos la operación o los límites que el amplificador operacional tiene respecto a su respuesta en frecuencia. Y no va a ser lo mismo que tengas una señal con esta frecuencia a una señal con 1.000.000 de veces esa frecuencia. A eso nos referimos con la respuesta en frecuencia. Entonces, a bajas frecuencias el se va a comportar como estamos esperando. Pero a altas frecuencias eso va a ir cambiando. Incluso la señal que encontremos de salida ya no va a ser senoidal. Se va a ir deformando en la medida en que aumenta la frecuencia. Si esta es la señal de entrada, la señal de salida va a ser así. Incluso va a ser de una amplitud muchísimo menor. Entonces, nuestro trabajo en este laboratorio consiste en realizar un barrido en frecuencias, cambiando la frecuencia senoidal de entrada a esos dos circuitos, el inversor y el no inversor, para llenar una tabla de voltaje de salida sobre voltaje de entrada y encontrar el diagrama de bode de magnitud, como lo hicimos en el laboratorio pasado. La gráfica que debemos tener, que nos debe resultar, sería 20 logaritmo de amplitud de salida sobre amplitud de entrada. En la medida en que cambiamos la frecuencia, debe ser una señal de este estilo. Una gráfica de este estilo. Este circuito se comporta como un pasabajas, donde la frecuencia de corte la hallamos a partir de los decibelios máximos a los que se da la señal. En específico, como el voltaje de salida, la magnitud del voltaje de salida va a ser igual a la magnitud del voltaje de entrada, eso nos da, si estos dos términos son iguales, esto me da 0. Entonces, 0 decibelios, que significa que la salida es igual a la entrada en magnitud. Y a partir de ese punto bajamos 3 decibelios. En este caso es menos 3 decibelios. Y donde se den esos menos 3 decibelios, esa es la frecuencia de corte de ese filtro o de ese circuito. ¿Cómo sabemos en amplitud cuál es la relación de amplitudes para que dé menos 3 decibelios? Pues despejamos esta ecuación, ¿sí? Cuando yo despejo esa ecuación, pues tengo esto que es menos 320 logaritmo en base 10 b sub o sobre b sub i. Paso el 20 a dividir. 10 elevado a la esto, 10 elevado a la esto. Entonces me da que 10 elevado a la menos 3 sobre 20 es igual a b sub o sobre b sub i, de donde el voltaje de salida es 0.707 veces el voltaje de entrada, más o menos un 70%. O sea, cuando el voltaje de salida sea el 70% del voltaje de entrada, a esa frecuencia vamos a tener los menos 3 decibelios. Entonces hay que estar muy pendientes cuando empecemos a hacer el barrido de dónde se da esa relación, dónde se da que el voltaje de salida es más o menos el 70% del voltaje de entrada. Ahí estaría nuestra frecuencia de corte, ¿sí? Recordemos entonces que realizaremos
las dos configuraciones para el amplificador operacional, para cada amplificador operacional. Eso nos da 4 circuitos que hay que a los que hay que sacarle el diagrama de Bode de magnitud. 2 con el LM324, 2 con el LF353. Adicional a esto hay que hacer el análisis del barrido en frecuencias, el análisis de AC sweep. Eso lo hacemos con la misma fuente BSIN, solo que en ese caso el parámetro BAC de esa fuente no lo ponemos en 0, sino que lo ponemos en 3 voltios. Entonces sacamos el diagrama de Bode de ese circuito, haciendo el barrido tal como lo hicimos en nuestra clase pasada. Tanto el diagrama de Bode de magnitud realizado con el barrido en frecuencias AC sweep como el que encontremos haciendo los puntos, como el que encontremos realizando los puntos de cada frecuencia en el diagrama, en el análisis transitorio con la fuente senoidal. Esos dos diagramas deben ser similares porque representan la misma forma, solo que en uno lo construimos de la forma en que lo hacemos en la vida real y en el otro pues hacemos el barrido en una simulación. Bien, estoy atento a cualquier duda, vamos a darle.